Recapitulando, recordemos que el término ordenador describe mejor al aparato que conocemos como computadora, porque, para ordenar, se necesita de una operación aritmética y una operación lógica sobre el resultado de la operación aritmética. También vimos que tres son las funciones lógicas básicas: la conjunción, la disyunción y la negación. Estas funciones lógicas se encuentran asociadas con circuitos eléctricos conocidos como compuertas lógicas AND, OR y NOT. También vimos que funciones más complejas se pueden generar a partir de las funciones lógicas elementales, como por ejemplo la compuerta SOR. Con la compuerta SOR y una compuerta AND podemos crear un sumador de un bit. Y sumadores más complejos, de más bits, se pueden obtener a partir del sumador básico combinado. Ahora bien, nos planteamos el problema de cómo podemos construir un interruptor eléctrico, debido a que resulta más práctico tener un interruptor con este mecanismo. Para realizar las operaciones básicas se requiere de un dispositivo que pueda conmutar entre dos estados: falso, verdadero, 0, 1, apagado, encendido. Este interruptor puede ser de dos tipos. Puede ser electromecánico, lo que conocemos como relevadores, o bien podría ser electrónico, y en este caso podríamos estar hablando de válvulas de vacío o de semiconductores. En el primer caso tenemos a los relevadores. Un relevador es un circuito eléctrico que emplea un campo magnético para desplazar una pequeña lámina que cierra o abre un contacto. Este circuito presenta los siguientes inconvenientes. Por una parte son lentos y grandes, y por el otro lado consumen demasiada energía. Aquí tenemos un ejemplo de un relevador eléctrico, ¿sí? Vemos que tenemos un pulsador, el cual activa o energiza una bobina. Dicha bobina genera un campo magnético y este campo magnético desplaza una pequeña lámina, la cual a su vez empuja un interruptor en una dirección o en otra dependiendo del sentido del campo magnético o si la bobina se encuentra energizada. De esta manera podemos tener un circuito que se cierra o se abre dependiendo de la posición de la lámina que se está desplazando. Aquí podemos ver otro modelo de un relevador eléctrico. En este caso, tenemos que hay un circuito el cual se activa cuando la bobina se energiza, ¿sí? En este caso vemos cómo se desplaza y se atrae el contacto y energiza este circuito. Cuando la bobina no está energizada, el circuito que se alimenta es el que se encuentra en la otra posición. Entonces tenemos un elemento que puede estar conmutando entre una posición que se conoce como normalmente conectado a otra posición conocida como normalmente abierto. Esta sería la normalmente conectado y esta sería la normalmente abierto. Si lo mencionamos en español, normalmente lo van a encontrar en inglés como normalmente, normalmente cerrado, de closed, y normalmente abierto, de open. Ahora bien, este mecanismo de relevadores consume demasiada energía y es muy grande. Por lo tanto, no resulta práctico para generar una cantidad enorme de conmutadores. Entonces, en la historia surgieron los siguientes elementos que son las válvulas de vacío. Las válvulas de vacío son tubos al vacío que contienen un pequeño filamento, el cual se calienta y este a su vez eh, calienta una lámina a la cual vamos a llamar el cátodo. El cátodo, que es el polo negativo, emite electrones debido a que a la hora de calentarse estos electrones se energizan
de la lámina y por lo tanto salen desprendidos de la misma por algo que conocemos como un fenómeno de emisión termoiónica. Los electrones que son desplazados de la lámina son atraídos por un campo eléctrico, ¿sí? Un campo eléctrico el cual es positivo, ¿sí? A este campo, a este electrodo al cual se atraen, lo conocemos como el ánodo. Y en ese momento, una vez que los electrones pasaron del cátodo al ánodo, se produce una corriente eléctrica. De esta manera se cierra un circuito y entonces tenemos un flujo de corriente en el mismo. Tenemos una variante de las válvulas de vacío, el cual es conocido como el triodo. El triodo incorpora una pequeña rejilla entre el cátodo y el ánodo. Esta rejilla controla el flujo de corriente, de manera que si la rejilla tiene un potencial más positivo o más negativo, impedirá o permitirá el paso de esos electrones que van del cátodo al ánodo. Tenemos a continuación la representación de un triodo con una válvula de vacío. En este caso tenemos la rejilla que se interpone entre el ánodo positivo y el cátodo negativo, que es el que se encarga de hacer la emisión de electrones debido a que se encuentra caliente. Vemos que en el caso de la rejilla, esta puede estar oscilando entre un potencial negativo y un potencial positivo, y ocurre un efecto similar a lo que veíamos con respecto al diodo. Cuando, cuando la rejilla se encuentra en un potencial más negativo, va a impedir el paso de los electrones, que van del cátodo al ánodo. Por el contrario, cuando la rejilla se encuentra en un potencial más positivo, va a producir una aceleración de esos electrones y los va a proyectar hacia el ánodo. Tenemos así que se va a generar una corriente oscilante en todo el proceso. Esta corriente se encuentra invertida si comparamos esta señal de entrada con respecto a la de la salida. Esta señal se encuentra invertida. Ahora bien, este comportamiento del triodo nos permite generar este interruptor que es el que estamos buscando. Recordemos que nuestro objetivo es crear un interruptor electrónico. Tenemos que si ponemos un potencial negativo dentro de la rejilla, lo que vamos a hacer es impedir la llegada de esos electrones al ánodo y por lo tanto no va a haber una corriente eléctrica. Entonces, los primeros interruptores o conmutadores que se usaron en las primeras computadoras basadas en válvulas de vacío empleaban estos triodos y utilizaban el efecto que tiene la rejilla para controlar el paso o no de los electrones hacia el ánodo. Y de esa manera se podían ir encadenando diferentes circuitos y crear la lógica que vimos en el caso de las compuertas. El siguiente tipo de materiales que se utilizó para implementar interruptores o conmutadores consiste en los semiconductores. Debido a que las válvulas de vacío consumen demasiada energía porque se trata de filamentos calientes, además de que por su tamaño y consumo de energía también eran muy propensos a rupturas y detenían todos los procesos de los cálculos. Entonces, el desarrollo de los semiconductores permitió realizar dispositivos más pequeños y que consumen menos energía, y nos encontramos precisamente en esa etapa tecnológica de este tipo de conmutadores. Veamos, un semiconductor es un material que, dependiendo de una condición externa, se puede comportar ya sea como un conductor o como un aislante. Los semiconductores más comunes se forman por silicio, germanio o arsenuro de galio. Los semiconductores son materiales que tienen valencia 4 y forman estructuras cristalinas con enlaces covalentes. Tenemos aquí, por ejemplo,
un núcleo con su valencia más 4 que tiene 4 electrones en la banda de valencia y estos electrones se comparten con otros átomos que tienen la misma valencia, de manera que cada átomo que forma los enlaces comparte uno de sus electrones de valencia y así completan los 8 electrones que requieren para estar en un estado estable. Entonces, en este caso, este material se encuentra ya saturado en su banda de valencia y se comporta o se considera como si fuera un aislante. Los semiconductores, por tanto, no se utilizan en forma pura, sino que se le incorporan otros elementos para restar o resaltar alguna de las propiedades. Estas impurezas aumentan o reducen el número de electrones libres en el cristal, formando dos tipos de materiales, los materiales tipo P, que tienen deficiencia de electrones, o los materiales tipo N, que tienen exceso de electrones. Los semiconductores tipo P se obtienen incorporando elementos de valencia 3 a la estructura. El material más común que se utiliza para dopar, que es el término que se utiliza, los semiconductores tipo P es el boro. En este caso tenemos aquí un núcleo de un átomo de boro, el cual al ser de valencia 3 carece de un electrón y por lo tanto este espacio del enlace covalente se encuentra incompleto. Se considera entonces que este material tiene un exceso de cargas positivas o visto de otra manera tiene un defecto o carencia de electrones y que por lo tanto tiene la posibilidad de recibir un electrón en cada uno de estas donde se encuentran ubicadas estos átomos de impurezas. A este tipo de materiales entonces los vamos a considerar como materiales tipo P. El otro tipo de material es el semiconductor tipo N, el cual se obtiene incorporando impurezas de valencia 5. La impureza más utilizada es el arsénico. En este caso tenemos aquí el átomo con valencia 5 y vemos que todos los orbitales de la banda de valencia se encuentran ocupados, pero tenemos un electrón que se encuentra disponible y que podría desplazarse fácilmente a través de la estructura cristalina. A este electrón lo vamos a considerar como un electrón libre. Tenemos entonces que tenemos un material que tiene un exceso de cargas negativas y por lo tanto a este material lo vamos a considerar como material tipo N. Con la unión de un material tipo P y un material tipo N se forma un dispositivo electrónico llamado el diodo. El diodo, así como lo vimos con las válvulas de vacío, permite o impide el paso de corriente dependiendo de la polarización que se aplique a ese diodo. Aquí tenemos el esquema o la fotografía de cómo luce un diodo físicamente. Los diodos vienen marcados con una pequeña banda plateada, la cual indica la posición del cátodo. El símbolo, el símbolo del diodo es este triángulo con una pequeña plaquita al frente. En este caso, la dirección de la flecha nos indica el sentido en el cual el diodo conduce corriente eléctrica. Tenemos aquí, de este lado, en qué sentido fluye la corriente eléctrica y por lo tanto se encuentra conectado, decimos, en directa. Por el otro lado, si lo invertimos en sentido opuesto, lo que vamos a tener es que no se permite el paso de corriente, ¿sí? Consideramos que
La barrera que tiene aquí indicado en el cátodo es como una pared que impide el paso de los electrones. Aquí tenemos las formas de polarización del diodo. Por un lado tenemos la polarización directa, en la cual el diodo conduce, y la cual consiste en colocar el ánodo del diodo conectado a la parte positiva de una batería y el cátodo conectado a la parte negativa de la batería. Recordemos que en el cátodo se encuentran los electrones. Estos electrones, al sentir el campo eléctrico del potencial negativo de la batería, se van a sentir repelidos y se van a acercar hacia la unión de los dos materiales P y N. Por el otro lado, tenemos que la parte positiva de la batería empujaría a las cargas positivas del material hacia la barrera. En realidad no es que las cargas positivas, que en este caso serían los protones, se desplacen del cristal. Lo que ocurre es un movimiento de las cargas negativas, las cuales se van a ubicar en esta parte del material. De manera que en la unión PN, en esta parte, se permite el flujo de corriente y los electrones pueden fluir fácilmente de la parte negativa a la parte positiva. Por el otro lado, si realizamos la polarización inversa, el diodo no conduce. En este caso, colocamos la parte negativa de la batería al ánodo del diodo y la parte positiva de la batería al cátodo del diodo. Lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico negativo de la batería va a atraer las cargas positivas del material P, o visto de otra manera, las cargas negativas del material P se van a ver empujadas o repelidas hacia la barrera, y por el otro lado, el material, la parte positiva de la batería va a atraer a los electrones del material N, de forma que se va a crear una especie de barrera aislante en la unión del material PN, y en este caso no va a haber flujo de corriente. El siguiente material o la siguiente configuración de materiales semiconductores consiste con el transistor, el cual se compone de 3 capas de material semiconductor y pueden ser del tipo PNP o NPN, dependiendo de cómo sean estructuradas las 3 capas de material P y N. Al igual que el triodo, un transistor puede controlar el flujo de corriente dependiendo del estado de una de las terminales. Aquí vemos diferentes ejemplos de transistores. Los transistores siempre van a tener 3 terminales. A estas terminales se les conoce como base, colector y emisor. De manera simbólica, el transistor se representa como una placa que representa a la base, de la cual salen 2 terminales, una que consiste solamente de líneas, llamada el colector, y una tercera que cuenta con una flecha, que puede ser entrante
o saliente de la base del transistor. Si la flecha ingresa a la placa o a la base del transistor, se trata de un material PNP o un transistor PNP. Si por el contrario la flecha sale de la base del transistor, se trata de un material o de un transistor NPN. Un transistor, por tanto, puede operar en tres regiones dependiendo de la corriente entre su base y el emisor. Entre la base y el emisor hay un paso de corriente y este paso de corriente determina la región de operación del transistor. En la región de corte tenemos que la corriente base emisor no existe o es nula. Si esta corriente base emisor es nula, lo que va a ocurrir es que la corriente que va del colector al emisor también es nula. Es decir, en esta parte tenemos un circuito que podemos considerar como abierto. Es decir, el interruptor está abierto. La siguiente región de operación es donde la corriente que va de la base al emisor es máxima. En ese punto, la corriente que va del colector al emisor también es máxima. Esta corriente lo que va a producir es que la diferencia de potencial entre el colector y el emisor va a ser mínima. En el estado de saturación, esta diferencia de potencial es de tan solo 0.2 volts. En ese caso, consideramos que esta parte del circuito entre el colector y el emisor se encuentra en corto. Recordemos que en un cortocircuito, la diferencia de potencial, es decir, si este punto y este punto se encontraran en cortocircuito, la diferencia de potencial entre estos dos puntos sería de 0 volts. No es 0 volts en el caso de un transistor, es de tan solo 0.2 volts, pero es suficiente para que la podamos considerar que se encuentra en un cortocircuito. Por lo tanto, cuando el transistor se encuentra configurado en la región de saturación, donde la corriente de base emisor es máxima, en ese caso la diferencia potencial colector emisor es de 0.2 volts y consideramos que el transistor se encuentra en su región de saturación o de cortocircuito. Si lo vemos desde el punto de vista de un interruptor, el interruptor se encuentra cerrado en este caso, dado que consideramos que estos 0.2 volts implican un cortocircuito. Entonces, en la región de saturación, el interruptor se encuentra cerrado. Toda la electrónica digital está basada en estos dos modos de operación, corte y saturación. Con un solo transistor podemos crear la compuerta lógica NOT o la inversión. Veamos. Si colocamos aquí 0 volts, la corriente que va de base a emisor va a ser nula. Base emisor va a ser nula. Y por lo tanto, tampoco va a existir una corriente de colector a emisor. No va a existir una corriente colector a emisor. Si no existe una corriente de colector a emisor, este punto se encuentra básicamente al mismo potencial que el voltaje que tenemos de alimentación. Si este voltaje fuera de 5 volts, este punto también sería de 5 volts. Si consideramos que 5 volts es el valor lógico de verdadero y 0 volts es el valor lógico de falso,
tenemos que si ponemos en la base del transistor un valor de falso, en la salida tenemos un valor de verdadero. Y aquí tenemos nuestro inversor. Veamos el caso opuesto. Si en el voltaje de entrada colocamos 5 volts, lo cual es verdadero, la corriente base emisor va a ser máxima y la diferencia de potencial entre el colector y el emisor va a ser mínima, va a ser de 0.2 volts. Por lo tanto, este voltaje de aquí se encuentra a 0.2 volts del nivel de referencia o de 0 volts. En ese caso, si consideramos que 0.2 volts es falso, tenemos que para un voltaje de entrada verdadero, la salida corresponde a falso. Aquí tenemos nuestro negador o nuestro inversor. Podemos formar también con este mismo modelo del transistor como un conmutador a la compuerta OR y a la compuerta ON, colocando simplemente los transistores ya sea en paralelo para la compuerta OR o en serie para la compuerta AND, tal y como lo habíamos visto con los interruptores eléctricos. Toda la electrónica analógica, toda la electrónica para la cual fue diseñado el transistor, se basa en el tercer modo de operación, que es el modo de amplificación. En este caso, la corriente base emisor no es mínima ni máxima, sino que se encuentra entre el umbral mínimo y el máximo. A medida que la corriente aumenta, la corriente del colector al emisor también va aumentando de manera proporcional. Entonces, con una pequeña corriente o una pequeña variación de la corriente que va de la base al emisor, la corriente de colector a emisor se amplifica proporcionalmente. Entonces, el transistor operando en esta región se considera que es un transistor en modo de amplificación. Y la amplificación es proporcional a un valor o a un factor llamado beta, tal y como lo indica aquí la ecuación. Podemos ignorar este modo de operación para el caso de la electrónica digital, porque este es un caso para la electrónica analógica.